34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Si no lo ha hecho todavía, recuerde diligenciar su asistencia haciendo clic en el enlace que aparece tanto en el inicio del chat de YouTube como del chat de Facebook. Recuerde que cada día habrá un enlace diferente y que este se desactivará inmediatamente finalice la última conferencia del día. Vamos a cerrar la jornada de esta tarde con el tema responsabilidad médica, consentimiento y objeción de conciencia en la práctica médica general. IVE, eutanasia, muerte asistida, a cargo de la doctora Julieta Moreno Molina. Ella es médica egresada de la Universidad de Cartagena, especialista y magíster en bioética de la Universidad del Bosque, consultora de bioética, consultora del Ministerio de Salud y Protección Social, profesora de la Universidad CES, profesora de bioética de la Universidad del Bosque y de la Universidad del Rosario, conferencista para eventos académicos y de sociedades científicas. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que estén viendo la siguiente presentación. Mi nombre es Julieta Moreno Molina, yo soy médica de formación y en nombre de la Unidad de Bioética Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, por solicitud de ASMEDAS, les voy a estar acompañando en una sesión de información sobre el tema de responsabilidad médica, consentimiento y objeción de conciencia en la práctica médica general. El propósito de esta conversación es básicamente darles a ustedes una información muy general al respecto de lo que son estos conceptos y llevarlos sobre dos prácticas reglamentadas en el país, como lo son la eutanasia y la interrupción voluntaria del embarazo. Para poder adelantar esta conversación es muy importante tener claro a qué hacemos referencia cuando hablamos de responsabilidad médica. La responsabilidad médica en su misma palabra quiere decir a lo que yo estoy obligada. Proviene del latín respondere y para la Real Academia Española, por ejemplo, hace referencia a nuestra obligación de reparar o satisfacer la necesidad de otro, sea en el sentido de comisión de un delito o de una culpa, derivada de una relación o de una acción. Cuando hablamos específicamente de la responsabilidad médica, vamos a hablar del contexto en el cual acontecen las situaciones de relación médico-paciente. Nosotros hemos tenido en las últimas 5 o 6 décadas un cambio muy importante en términos sociales y culturales que ha requerido que, por supuesto, nos hagamos preguntas respecto de lo correcto, lo incorrecto, lo apropiado, lo inapropiado. Si tuviéramos que definir de manera explícita la responsabilidad médica, la manera más simple de decirlo, creo que estaría situada en hacer referencia a las responsabilidades derivadas de la relación médico-paciente y a la manera en la que estas relaciones están reglamentadas a partir de la ética médica, básicamente con la intención de dar identidad a la profesión y de evitar prácticas irregulares por fuera de la ley o de la construcción jurisprudencial. Nosotros tenemos dos marcos normativos que casi que pudiéramos decir sostienen el presente de la relación médico-paciente en términos legislativos en Colombia, la Ley 23 de 1981, que es la Ley de Ética Médica, y la Ley 1751 del 2015, Ley Estatutaria en Salud, que es una legislación que reconoce el derecho a la salud como un derecho independiente y fundamental en el cual se reconocen derechos a las personas y a los pacientes y se describe la autonomía profesional. Es muy importante tener en cuenta que este bloque de jurisprudencia, de legislaciones y de actos en particular frente a relaciones asistenciales, como es el caso que vamos a estar revisando en el transcurso de esta sesión de muerte médicamente asistida a través de las opciones anticipadas o de interrupción voluntaria del embarazo, suponen un cambio dentro de la relación médico-paciente de frente a aquella que éticamente se había considerado única y válida a partir de declaraciones de ética de la Academia Médica Mundial, del mismo juramento hipocrático y de otras versiones del relacionamiento médico-paciente de los modelos ético-asistenciales, como lo habían sido previamente el paternalismo o el autonomismo, y que se mueven más de frente a una relación médico-paciente deliberativa más que informativa.
Es muy importante que para el resto de la conversación tengamos claro que cuando hablamos de responsabilidad médica, estamos hablando puntualmente de lo que acontece en el contexto de la deontología, que son las normas de comportamiento de nuestra profesión, como les mencionaba, delimitadas a partir de la Ley 23 de 1981 y que deben ser interpretadas en armonía con la ley estatutaria en salud de frente a los derechos de los pacientes y nuestra autonomía profesional y en conformidad a la jurisprudencia de los actos asistenciales en particular. Cuando hablamos de deontología y hablamos de ese marco normativo, debe ser claro para nosotros como profesionales que estamos tratando un asunto en concreto, que si no se cumplen esos acuerdos mínimos, estaremos sujetos a la posibilidad de recibir una sanción. ¿Cuáles son las sanciones relacionadas con la ética? Pues aquellas que vienen del incumplimiento de este código deontológico y desde las cuales pueden surgir responsabilidades civiles, administrativas o penales. Y que por otra parte está la ética como posibilidad de reflexión sobre las morales establecidas, y que cuando hablamos de morales hablamos necesariamente de un conjunto de normas que se consideran buenas costumbres o cosas adecuadas para una cultura en particular. La articulación de esos tres conceptos de frente a la responsabilidad médica, nosotros la podemos ver de manera irrestricta en la forma en la que se ha ido reconociendo progresivamente en Colombia el marco de derechos de las personas y la interpretación específica de lo que significa cuidar la vida, el bienestar y la calidad de vida de las personas en el contexto de la atención en salud. En palabras de nuestra Corte Constitucional, ese reconocimiento de la vida como valor parte del respeto a la autonomía y de la dignidad de las personas, reconociendo que vivir no se limita simplemente a la subsistencia, sino que significa algo relacionado con las condiciones de dignidad, en últimas, aquellas que le permitan a la persona definir cómo vivir, bajo qué condiciones y qué es lo que considera digno. La evolución de estos últimos 30 años nos ha llevado a una actualización del marco de derechos de los pacientes. Esta es la más reciente reglamentación que tenemos como Carta de Derechos de las Personas Afiliadas al Sistema y como los derechos de los pacientes. La resolución 229 del 2020, que incluye dentro de sus 4 núcleos específicos la atención médica accesible, idónea, de calidad eficaz, la protección de la dignidad humana, la autodeterminación, el consentimiento y la libre escogencia y el derecho a la información, en adición al establecimiento de deberes en un asunto de reciprocidad sobre la relación médico-paciente, el reconocimiento de la autonomía progresiva y contextual de niños, niñas y adolescentes y la inclusión de derechos emergentes, como es el caso de la eutanasia y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos en términos de solicitud del paciente. En este planteamiento de la manera en la que se establecen los derechos de los pacientes aparecen las responsabilidades de los médicos. Ahora, ¿esto cómo se pone en conversación de frente al paciente? En primer lugar, teniendo en cuenta que cuando nosotros hablamos de autonomía del paciente en este contexto de derechos, estamos hablando de al menos 3 características particulares. La primera, el reconocimiento de que las personas tienen autogobierno, autodeterminación y propiedad sobre su cuerpo, que son estas condiciones las que van a entrar en interpelación, en conversación, en un proceso de toma de decisiones conjunta con la autonomía profesional, la cual tiene al menos 3 adjetivos o características. La primera, racionalidad. La segunda, evidencia científica. Y la tercera, autorregulación. En el sentido de poder conversar la manera en la que esta autonomía del paciente se encuentra con la autonomía profesional para definir el concepto de bienestar y de mejor interés dentro de las intervenciones específicas que estemos definiendo para el paciente con respecto a su entorno de cuidado, que puede ir desde la promoción y prevención de la salud hasta la anticipación de la muerte. Si nosotros quisiéramos profundizar en las razones específicas de dónde aparece la responsabilidad médica de frente a los actos de autonomía del paciente con la conversación de la autonomía profesional, tendríamos que definir necesariamente que nuestro principio deontológico parte de la determinación de siempre hacer el bien al paciente y de actuar con razonabilidad y proporcionalidad, con la libertad que nos da el ejercicio profesional, pero bajo una clara autorregulación que implique reconocer el respeto que pone el paciente sobre su cuerpo y sus decisiones, que
en este reconocimiento de la autonomía de la persona, así como se nos han dado libertades a los médicos para poder establecer procesos de cuidado a partir del conocimiento y de la lex artis, también se dan un reconocimiento de principios constitucionales en el país que reconocen las libertades para el agenciamiento privado y particular, o sea, para autodeterminarse y definir qué es lo bueno. Y por último, que es a partir del proceso de información nuestro deber principal en términos de responsabilidad frente al paciente, y es su reconocimiento de derechos a través de un proceso de información y promoción para que en efecto pueda tomar decisiones. Ahora, esto que ha sido un cambio dentro del paradigma de reconocimiento del otro en el proceso de cuidado, va a generar una tensión moral, y una tensión moral que ha buscado ser resuelta a través de medios jurídicos, de medios jurisprudenciales, pero por supuesto también a partir de la reflexión ética y bioética. ¿Qué debemos saber como médicos en principio? Que siempre que nos encontramos de frente a la autonomía del paciente puede acontecer una circunstancia de tensión moral. ¿De dónde viene esta circunstancia de tensión moral? Pues por supuesto haber sido formados, educados y acompañados en un proceso de cuidado de relación médico-paciente estrictamente paternalista, donde el médico es un sabedor completo de lo que es bueno para el paciente y no requiere de la participación de este, no solo para pedir su consentimiento, sino para definir qué es lo mejor para el paciente. Que nuestra formación académica es una que ha seguido siendo fundamentada sobre la idea de luchar por la vida e ir en contra de la muerte, lo que supone que esta idea de propiedad del cuerpo al respecto del rechazo terapéutico, de la ecuación de esfuerzos terapéuticos, de la eutanasia o incluso del suicidio médicamente asistido vaya en contra de esa misma definición axiológica de la medicina. Y por último, toda nuestra visión y categorización dicotómica de la visión del mundo. Uno o está bien o está mal, o está enfermo o está sano, algo es bueno o malo, perdiendo la posibilidad de establecer una zona de grises que es desde la cual se construye el proceso de toma de decisiones de un individuo que no se limita a ser paciente, sino que es persona a quien le está ocurriendo una enfermedad, quien padece unos síntomas o que, por el contrario, no reconoce estos síntomas como un malestar relevante, pero que requiere de ciertas atenciones para potenciar su concepto de calidad de vida y de bienestar. Cuando hablo de autonomía, de bienestar, de calidad de vida, de mejor interés y de dignidad desde la atención moral, me estoy refiriendo a que desde la autonomía de la persona estamos construyendo desde el condicionamiento subjetivo, discrecionar lo que se considera bueno y apropiado. Es allí donde aparece la responsabilidad médica en términos del proceso de información y de la conversación para poder definir cómo van a ser estos comportamientos de la relación médico-paciente, no solo éticos, sino también guardados dentro del contexto deontológico de lo que se espera en términos legales y éticos que corresponda a una relación de derechos en las que se alcanza la simetría en términos de respeto a la persona y no necesariamente del conocimiento. Para hablar puntualmente de una de esas primeras herramientas que aparece en términos de generación de simetría de la relación médico-paciente, cabe decir que el consentimiento informado es no solo nuclear, sino que es el primer paso de reconocimiento al respecto de cómo esas dos autonomías se encuentran. Y de hecho su propia definición es una definición de un acuerdo de voluntades con efectos jurídicos, casi que pudiéramos llamarlo en palabras de la Corte Constitucional, un contrato, donde yo expongo unas razones que están llenas de un contenido al respecto de beneficios, daños, alternativas, riesgos, y la persona acepta o desiste de tomar esa oportunidad. Es muy importante que entendamos que su núcleo filosófico, su ser ontológico como consentimiento es la búsqueda específica de la maximización de la simetría en la relación médico-paciente. Y esto es un asunto que va a estar delimitado por las libertades individuales, por la definición propia de la condición de salud y por otra parte, por lo que esta persona que está recibiendo la información considera que es adecuado para sí. Si nosotros tuviéramos que pensar ya en este, no como un documento de acuerdo de voluntades estrictamente relacionado con una voluntad jurídica, sino con la aceptación de todos los procesos asistenciales de manera individual, tendríamos que decir que el consentimiento informado como proceso es un proceso de conversación en el cual yo doy información y cualifico al paciente para que pueda aceptar de manera libre,
voluntaria y consciente aquello que yo le estoy ofertando, y que esto lo hace desde el pleno uso de sus facultades, después de haber recibido la información que se considera adecuada y razonable para que pueda autorizar el acto asistencial. Y cuando hago referencia al acto asistencial, pues hago referencia en general a todos los actos asistenciales que devienen de la relación médico-paciente. En nuestra reglamentación, particularmente, se ha definido en la resolución 3100 del 2019 que el consentimiento informado es el resultado de ese proceso de comprensión de la naturaleza de la decisión que está tomando el paciente, estando consciente de beneficios, riesgos, alternativas e implicaciones del acto asistencial, y que para efectos del estándar de la historia clínica es el documento que se produce luego de la aceptación de estas condiciones descritas o el registro del mismo dentro de la historia clínica cuando no estamos hablando de procedimientos que requieren un documento adicional. Ahora, ¿qué debe contener esta información como mínimo para poder alcanzar un consentimiento cualificado, entendiendo que el objetivo del proceso de consentimiento informado es precisamente que el enfermo, que el paciente adquiera una impresión realista sobre su propio estado y una valoración adecuada y proporcional de las alternativas que podemos disponer para su circunstancia en particular? Entonces, lo primero con lo que debe contar este proceso de cualificación es con una base de información para poder, a través de las habilidades que representan la capacidad para la toma de decisiones del paciente, se dé un acto voluntario. Las 4 características mínimas de este proceso de información es definir cuál es el estándar razonable de información que requiere ese paciente. Esto va a ser una combinación de lo que desde la Lex Artis, sea a partir de lo que hoy consideramos medicina basada en la evidencia, es lo mínimo que debe saber el paciente para comprender cuál es la decisión que va a tomar y las implicaciones que la misma tiene. El estándar razonable va a partir de dar información al respecto del diagnóstico con respecto a ese paciente en particular, la que el paciente requiera, y esto va a tener que ver precisamente con poder responder todas las preguntas relacionadas con esa información que se está dando y la manera en la que el paciente o la paciente la interpreta y la comprende de frente a su concepto de bienestar, calidad de vida y dignidad humana. Y nada más importante que tener en cuenta el contexto, y el contexto no se limita solo al entorno en el que estoy haciendo la atención, sino de frente al paciente y a la persona que estoy cuidando. Es diferentísimo ser una mujer proveniente del área rural, negra, con un nivel educativo medio, a ser un hombre de 75 años, con alto nivel de formación, recibiendo atención por prepagada. No porque estas 2 personas vayan a recibir la información de manera distinta, sino porque el mundo en el que viven en particular va a modular la forma en la que consideran que algo es bueno o malo para sí o para los otros que les rodean. Y por último, que todo proceso de información requiere verificación, no solo de frente a el paciente para preguntarle si entendió y comprendió, sino para informar al paciente sobre lo que nosotros comprendimos de manera específica. ¿Qué era lo que quería decir? Ahora, después de que esta conversación se ha dado y que ya tenemos una conceptualización de lo que es responsabilidad, que está centrada en esta idea de consentimiento en el cual se da un proceso de información, es importante saber que nos podemos encontrar ante diferencias o tensiones morales que suponen la posibilidad de que nosotros abordemos el asunto de la objeción de conciencia. Como les mencioné previamente, este es apenas un pasaje muy general al respecto de estos contenidos. Sin embargo, tiene un propósito de dejarles, reitero, claro a ustedes que están viendo esta presentación, las diferencias que hay dentro de cada uno de estos conceptos. Cuando nosotros hablamos de objeción de conciencia, hablamos necesariamente de ese deber jurídico que se nos ha sido estipulado por la jurisprudencia, va en contra de nuestra convicción moral personal como individuos, no solo desde la noción de la autonomía profesional o de la deontología, sino como persona. Y cuando hablo de persona, hablo específicamente de lo que yo considero mi conciencia moral y la capacidad que tengo para reflexionar al respecto de cómo considero que un acto es algo que va en contra de lo que yo considero bueno y estaría dispuesto a incumplir con la norma.
Hay unas características de la objeción de conciencia que no deben ser perdidas de vista y es que siempre es personal, es absoluta, anticipada y coherente. No es para unos casos sí, para otros casos no. Y de esta definición general que supone una tensión entre la convicción moral y el deber jurídico que tengo como responsabilidad, vamos a encontrarnos diversidad en términos de la reglamentación. Colombia es particularmente un país que de frente a la objeción de conciencia la considera admisible, o sea que puede expresarse, pero de manera condicionada, para unas cosas sí, para una cosa no. Cuando nosotros vamos a ver de frente la responsabilidad del médico con respecto a los derechos de los pacientes, nos vamos a encontrar que la resolución 229 del 2020, por ejemplo, se hace referencia a los dos casos en particular donde se reconoce la objeción de conciencia para actos asistenciales. No reglamenta el asunto, sino que hace referencia a que el paciente tiene derecho a ser informado de la objeción de conciencia del profesional que le está brindando la información y la asistencia. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de objeción de conciencia, tenemos que tener tres características que van a estar en lo más profundo del condicionamiento moral de la persona, y lo que yo creo que es bueno, sea razones morales, de orden religioso, seculares o filosóficas. Es muy importante tener en cuenta que ese rechazo puntual de la ley que yo hago, eso que me está motivando a no cumplir con mi responsabilidad, busca proteger mi integridad, pero no puedo poner en riesgo al otro. En consecuencia, para que ésta pueda ser respetada, debe tener como base una posición moral que sea inamovible, y así los demás no estén de acuerdo, pues van a poder verificar que eso es algo que simplemente va en contra de mí en caso de tener que ser obligado, a tal punto que estoy dispuesto a recibir una sanción. No quiere decir con esto que una objeción de conciencia pueda derivar en una sanción, sino que yo estoy dispuesto como individuo a asumir esa responsabilidad, lo cual hace que eso tenga que cumplir con unas características específicas, como lo habíamos mencionado previamente. Además de ser absoluta y anticipada, es no modificable y es algo que está cimentado en creencias profundas que no se limitan a la opinión o al estar en desacuerdo con la decisión del paciente. ¿Qué es objeción de conciencia entonces hasta este punto? Es una decisión individual que toma un profesional de la medicina para dejar de realizar un acto médico, científica y legalmente aprobado según la Lex Artis médica, aduciendo la transgresión que dicho acto médico hace a su libertad de pensamiento, conciencia o religión. En otras palabras, a sus principios morales y creencias religiosas. Reitero, es algo que viene de una reflexión individual sobre una situación que se ha reconocido como válida en el medio científico y ha sido legalmente aprobada donde nosotros ejercemos ese servicio científico o ese tipo de atenciones, y que yo decido que no la puedo realizar porque va en contra de mi integridad. Esto es diferente a lo planteado por la Ley de Ética Médica en términos de que nadie será obligado a realizar prácticas que vayan en contra de su moral, porque eso está más vinculado con la posibilidad de romper la relación médico-paciente por diferencias morales y no a lo que se configura como una objeción de conciencia, que es no realizar un acto médico en particular y estar dispuesto a asumir una sanción porque te apartas directamente de la ley. Ahora, ¿qué no es objeción de conciencia? No es objeción de conciencia un acto de desobediencia civil, o sea, simplemente no querer cumplir con la norma. Tampoco es el derecho fundamental a la libertad de conciencia que me permite a mí desarrollar ese marco de valores individuales. Es muchísimo menos cualquier decisión no basada en la conciencia, que es lo que tiene que ver con opiniones personales, simplemente con diferencias de opinión con el paciente. El desconocimiento del marco normativo, el hecho de no saber esto antes o de desconocer cómo se van actualizando las normas en sí mismas, no nos hace no responsables de no cumplirlas. El no estar de acuerdo con la decisión y, por supuesto, tampoco es objeción de conciencia cualquier dilación de tipo administrativo que busque modificar la decisión que ha tomado la persona por cuenta del desgaste físico o emocional sobre su decisión. Teniendo de presente estos tres contenidos: responsabilidad, autonomía profesional y autonomía del paciente, llevados a sus dos máximas de expresión,
consentimiento informado y objeción de conciencia. Vamos a revisar de manera muy rápida a la luz de estos contenidos lo que significa tanto la muerte médicamente asistida por las vías anticipadas como la interrupción voluntaria del embarazo para ambos conceptos dentro del ejercicio de la medicina en Colombia. Lo primero que debemos tener presente es que cuando nosotros hablamos de la atención en Colombia, hablamos del reconocimiento de una heterogeneidad y una pluralidad muy importante de las personas que viven bajo el mismo ordenamiento jurídico. Desde la bioética se han hecho propuestas para analizar, reflexionar, atender los conflictos, problemas y dilemas resultantes de la manera en la que el curso de la vida, la innovación y el desarrollo científico, técnico, jurídico, moral y cultural hacen que existan tensiones morales como las que habíamos mencionado previamente, en especial teniendo en cuenta que la autonomía como principio privado y particular a través del agenciamiento de derechos se consolida y se desarrolla en las personas de manera progresiva y contextual, teniendo en cuenta cosas tan relevantes como la edad, la presencia o no de una discapacidad, la situación económica de un paciente, su identidad de género, el sexo, la etnia, la nacionalidad, la orientación sexual, la religión que se profese y cómo todas estas características de la persona le definen para el proceso de toma de decisiones, para la definición de bienestar, de calidad de vida y por supuesto del concepto de dignidad humana en ese entendido de la evaluación de la vida como que lo más importante es no solo subsistir, sino tener una vida digna, definiendo cómo vivir, bajo qué condiciones y qué es lo que se considera bueno para sí mismo. Habiendo hecho ese repaso muy grande de lo que significa vivir desde esa diversidad y coexistir con un ordenamiento jurídico que, reitero, nos da responsabilidades individuales, es muy importante tener claro que nosotros en Colombia tenemos dentro de las opciones de muerte médicamente asistida, que son las opciones que engloban todos los procesos de cuidado de fin de vida, por lo menos 4 de las 5 opciones que se han referido en la literatura. Entonces, en Colombia contamos con reglamentación puntual sobre adecuación de esfuerzos terapéuticos, conocida como reorientación y limitación. Tenemos una línea jurisprudencial muy importante y reglamentaciones sobre el rechazo de terapias de sostén vital. De hecho, desde la misma ley estatutaria en salud, ninguna persona podrá ser obligada a recibir tratamientos en contra de su voluntad, de acuerdo al artículo 10º, donde se circunscriben los derechos de los pacientes. Recientemente tuvimos un pronunciamiento, una providencia de la Corte Constitucional con respecto a la asistencia médica al suicidio, que aunque no se ha denominado específicamente suicidio médicamente asistido, tiene que ver con y por supuesto tenemos una reglamentación muy profusa en lo que tiene que ver con eutanasia, que es donde vamos a centrar la atención del proceso asistencial para poder observar esa relación, ese relacionamiento que tenemos entre la autonomía de la persona y la autonomía profesional. Antes de pasar a eutanasia, quisiera por favor dejarles claro que cuando nosotros hablamos de suicidio médicamente asistido, hablamos de un acto de un profesional sanitario mediante el cual se le proporciona a petición expresa, o sea, como un ejercicio de autonomía, incompetencia y capacidad a partir de encontrarse con una enfermedad irreversible que le genera sufrimiento, los medios intelectuales o materiales imprescindibles para que éste pueda terminar con su vida, suicidándose de forma efectiva cuando lo desee. Lo que quiere decir que yo doy orientaciones o doy una prescripción para que el paciente lleve a cabo el procedimiento de suicidio con esas indicaciones y pueda fallecer de manera efectiva cuando así lo desee. Nosotros en Colombia teníamos de parte del Código Penal, a través del artículo 107, un delito que se llamaba inducción o ayuda al suicidio. Y dentro de ese delito había un condicionamiento. Si la persona tenía características de lesión corporal, enfermedad grave incurable o una enfermedad terminal, si se ponía a su disposición medios para que adelantara el suicidio, la pena era una pena menor a la que incurrían las personas que lo cometían como un delito simple. En mayo de este año, la sentencia C-164 del 2022 declaró inconstitucional la penalización de la asistencia médica al suicidio, o sea que cuando es un médico el que hace la ayuda, que brinda los medios intelectuales, pues se declarará exequible y no se estaría cometiendo un delito.
Puntualmente hace referencia a esta sentencia a que si el paciente cumple con ciertas características y la ayuda sea prestada por un médico, no se incurrirá en un delito. A diferencia de lo que habíamos vivido en el transcurso de eutanasia, no se dan indicaciones específicas sobre esto, cómo va a entrar en el marco de la atención en salud. Con respecto a eso, debe ser claro que en este momento no está dentro de las alternativas del derecho a morir dignamente en el marco del sistema de seguridad social en salud, sino que se encuentra despenalizado. Con relación a la eutanasia en Colombia, es muy importante tener en cuenta que por lo menos su caracterización, a diferencia de lo que acontece con el suicidio médicamente asistido, viene de una evolución jurisprudencial muy amplia, como pueden ver en la diapositiva. Se ha relacionado con la construcción del derecho a morir dignamente, que podemos trazar desde adecuación, rechazo terapéutico y despenalización del homicidio por piedad, hasta la más reciente sentencia C-233 del 2021, en la cual se modificaron las condiciones de despenalización. ¿Qué es eutanasia hoy en el país? Es la inducción de la muerte a través de la administración de un protocolo de medicamentos definido por el Ministerio de Salud y Protección Social a una persona que ha solicitado de manera directa y reiterado que esa es su voluntad después de haber pasado por un proceso asistencial. La definición específica de eutanasia la pueden encontrar en la resolución 229 del 2020 y en la resolución 971 del 2021 como procedimiento médico en el cual se induce la muerte a un paciente por solicitud libre, informada e inequívoca que desea adelantar la vida en una condición de sufrimiento. Habiendo dicho esto, es muy importante que sepan que en Colombia es necesario verificar la competencia mental en todos los casos, que no simplemente se limita a tener capacidad jurídica, sino poder tomar esta decisión en particular, que la solicitud debe ser persistente en el tiempo y reiterada tras ser validada, y que para expresar la solicitud yo debo presentar una enfermedad grave, incurable, una lesión corporal o estar en una condición clínica de fin de vida que han sido cualificadas en el sentido de la definición de la jurisprudencia como condiciones de salud extrema donde hay irremediabilidad y refractariedad, imposibilidad de tratamiento y que generan una condición de sufrimiento que la persona considera un trato inhumano, cruel, degradante y abrumador. ¿Quiénes pueden expresar esta solicitud? En general todos los mayores de edad, y se reconoce una reglamentación específica a partir de esta sentencia, la T544 del 2017, para niños, niñas y adolescentes, que es predominantemente para adolescentes y casos excepcionales de 6 a 12 años. Y por último, que tenemos un proceso asistencial definido de manera concreta a través de la recepción de la solicitud, la evaluación de un comité institucional y posteriormente la revisión por parte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre si hubo adherencia o no a la reglamentación. ¿Cuál reglamentación? ¿Dónde están delimitadas las responsabilidades de los médicos ante el derecho fundamental a morir con dignidad en Colombia? En las dos resoluciones que les mencionaba previamente, a partir de todo ese desarrollo jurisprudencial, se llegó a la definición de que el derecho fundamental a morir con dignidad en Colombia no es un sinónimo de eutanasia, sino que hace referencia a las facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad el final de su ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de muerte. Esta definición hace referencia a todas las opciones que tienen las personas dentro de ese bloque de muerte médicamente asistida al que hacíamos referencia previamente. La resolución vigente, por medio de la cual se reglamenta el procedimiento de recepción, trámite y reporte de las solicitudes de eutanasia y se conforman los comités, es la 971 del 2021, que tiene un ámbito de aplicación muy concreto. Este ámbito de aplicación particular hace parte de la estructura del sistema de seguridad social en salud, y hay que decir que todos los actores tienen responsabilidades dentro de esta, que esa responsabilidad empieza porque los prestadores tengan una disponibilidad de IPS donde se puedan hacer valoraciones, se puedan reunir los comités y se puedan realizar los procedimientos. Hablando particularmente del talento humano en salud y de los médicos y la responsabilidad directa que supone una solicitud de eutanasia, la primera responsabilidad va a estar ubicada en la recepción de la solicitud y el proceso de información, y, de ser el caso, cuando corresponda por la especialidad, realizar las valoraciones que van a ser evaluadas por el comité para poder dar
una respuesta al paciente. Un proceso de solicitud de eutanasia se ve de la siguiente manera en la reglamentación colombiana. Tenemos una entrada que es la recepción de una solicitud y aparecen dos responsabilidades muy particulares para el médico que recibe la solicitud y es dar información al paciente. ¿Qué información? Que tiene derecho a cuidado paliativo, adecuación de los esfuerzos terapéuticos, que el proceso de manejo de la solicitud de eutanasia va a requerir unas valoraciones y un trámite por parte de un comité y que después de que ese comité le dé una respuesta es que se podrá o no realizar el procedimiento. El médico que recibe la solicitud no es necesariamente el médico que hace las valoraciones, no es el médico que participa en el comité, ni tiene por obligación que ser el médico que realiza el procedimiento. Ante la reglamentación colombiana, todos los médicos como persona natural están en el deber de dar información al respecto del ejercicio de derechos al final de la vida, incluida la opción de anticipación de la muerte a través de eutanasia. Ese médico tiene también la responsabilidad de reportar, y el reporte se hace a través de un aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre los momentos en los cuales se ha dado información al paciente. Es un aplicativo CISPRO que se encuentra así como el MIPRES, como el RETUS y que moviliza información directamente desde las bases de datos del Ministerio de los afiliados para poder saber en qué va este trámite. Las valoraciones, el reporte de parte del comité, la verificación que hace el comité son responsabilidades de otras instancias del proceso de cuidado, al igual que la respuesta y la programación que tienen que ver con el paciente. De ser designados para la realización del procedimiento eutanásico, recuerden que existe la disponibilidad de la objeción de conciencia bajo las características que expresamos previamente. O sea que de entrada, si yo he recibido esta solicitud y yo no realizaría el procedimiento, debo dar continuidad al proceso de cuidado e informar a el comité que yo no haría este procedimiento. Ahora, cuando hablamos de las valoraciones, es muy importante que se tenga en cuenta que el proceso asistencial de las valoraciones para dar curso a la solicitud va a determinar capacidad y competencia mental, la cual preferentemente es evaluada por psiquiatría y está la opción de que sea evaluada por psicología, una evaluación del sufrimiento relacionada no con si hay o no hay sufrimiento, sino el tipo de sufrimiento que hay y la presencia de una condición de salud extrema, las que en su mayoría son realizadas por los especialistas específicos de cada diagnóstico. Les recuerdo que no es posible realizar objeción de conciencia sobre el proceso de cuidado general ni sobre el proceso de información, solo está limitado a la realización del procedimiento de inducción a la muerte. Pasando al otro tema que se ha requerido y nuevamente pensándonos en términos de esa diversidad que implica el cuidado de la salud en un ordenamiento jurídico como el colombiano, cabe decir que cuando hablamos específicamente del asunto de interrupción voluntaria del embarazo, en términos de generalidades de esta discusión, nos vamos a encontrar siempre con posiciones encontradas que tienen que ver con la posibilidad o no de reconocer el estatus moral y ontológico del feto en contraposición con la autonomía reproductiva de la mujer o de la persona que gesta. A lo que se ha convocado desde la responsabilidad civil a través de los actos jurisprudenciales y de las condiciones de despenalización en Colombia es a reconocer que este hace parte del reconocimiento de derechos humanos de las mujeres, a que debe sí o sí hacerse una interpretación articular a través de la autonomía reproductiva y que, tal y como ha sucedido con eutanasia, han tenido que disponerse reglas a partir del ordenamiento jurídico a través de derechos emergentes que permitan garantizar que desde esa diversidad y heterogeneidad que existen las personas, nosotros podamos garantizar espacios asistenciales que les sean seguros y que permitan definir su condicionamiento sobre bienestar y condición de salud. Cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, en Colombia en particular, así como en otros países de Latinoamérica, nos acogemos a la definición de autonomía reproductiva, en el sentido de que ésta no puede dejar de existir sin atención al contexto, el soporte para ejercerla, las barreras, las políticas sociales y las normas sociales, que no se limita a la autodeterminación en el sentido más específico de el concepto general de tomar decisiones. ¿Dónde está la IVE en el país? Pues básicamente en este momento, después de la sentencia C055 del 2022, en que todas las mujeres tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo
hasta la semana 24 de gestación sin que se les pida ninguna causal o requisito, y que a partir de la semana 24 esto tendrá que ver con la verificación de la existencia de las causales de la C355 del 2006. Esto quiere decir causal salud, antecedente de violencia basada en género o bajo la circunstancia de no viabilidad del feto. ¿Dónde están las responsabilidades médicas de frente a este condicionamiento? Van a estar específicamente en el derecho a la información. Todas las personas tienen derecho a ser informadas al respecto de la objeción de conciencia del médico para realizar este procedimiento, mientras que pueda garantizarse el acceso rápido a la realización, sea del aborto médico o el instrumental. Por otra parte, que se reconoce de manera específica que el derecho que tienen las personas, que es donde aparece nuestra responsabilidad, a garantizar el ejercicio de derechos sexuales y derechos reproductivos, abarcando la prevención de riesgos y de atenciones inseguras con respecto al aborto inseguro. Nuestro estado jurisprudencial se articula de manera específica en esa sentencia que les mencioné previamente, que nos deja la consideración de que no se configurará delito. Ahora bien, esa no configuración del delito tiene que ver específicamente con una contraposición de unas autonomías que han sido delimitadas para reconocer que la única justificación para que siga existiendo un delito es que en efecto se estuviera logrando prevenir el aborto, cosa que no estaba aconteciendo. Como consecuencia, pues se ha generado una definición en el que el bien jurídico que se va a respetar no es solamente el bien jurídico de la salud y la vida, sino de cuando esta autonomía de salud y vida se encuentra en contraposición, el espacio de límite temporal se ha fijado en las 24 semanas. Y este ha sido considerado como el óptimo constitucional por parte de la Corte. ¿Por qué? Porque no se considera de manera abstracta la magnitud de la atención en el sentido de que una vida sea más importante que la otra, sino que se hace referencia a la prevalencia de la dependencia de la vida de la información de la persona gestante. En términos de atención en salud, para encontrar información específica en la sentencia de bonificación 096 del 2018, con respecto a los límites del ejercicio de la objeción de conciencia, la prohibición de dilaciones de la práctica de la vida y el reconocimiento específico de la autonomía de las menores de edad para decidir sobre este tipo de proceso y procedimiento reconocido por la jurisprudencia, derechos a la información, la intimidad y a tener un diagnóstico oportuno y actual hacen parte de los derechos reconocidos de manera amplia para las personas en el marco de derechos de los pacientes en el país, de donde vienen nuestros deberes para la atención. Finalmente, dejarlos con esta conclusión: es el médico el que sabe lo mejor para la condición clínica del paciente. No hay una pugna dentro de estas dos autonomías, sino un reconocimiento de que el paciente sabe lo que es mejor para él y a partir de ahí dar curso a un proceso de toma de decisiones compartidas. Muchísimas gracias. Les esperamos mañana jueves 17 de noviembre a las 3 de la tarde para continuar con esta jornada académica del 34º Congreso Nacional de Medicina General y Social de Asmedas Antioquia. Y les informamos que las conferencias podrán consultarlas en el canal de YouTube de Asmedas Antioquia y en la página de Facebook también de Asmedas Antioquia. Feliz tarde y noche para todos y todas.